El hogar y la salud. La alimentación y la salud. Primera parte. Nuestros cuerpos son constituidos por el alimento que comemos. Hay un continuo deterioro de los tejidos del cuerpo. El movimiento de cada órgano produce desgaste y este es reparado por nuestro alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro necesita también la suya y del mismo modo los huesos, los músculos y los nervios. Es una maravillosa operación la que transforma el alimento en sangre y que aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación prosigue continuamente suministrando vida y fuerza a cada nervio, músculo y tejido. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. A menudo pide alimento que perjudica la salud y debilita en vez de fortalecer. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera se deben en buena parte a los errores populares respecto al régimen dietético. Para saber cuáles son los mejores alimentos, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, le señaló a Adán su alimento. He aquí dijo que os he dado toda hierba que da simiente, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Génesis 1:29. Al salir del Edén, para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, al hombre se le permitió comer también hierba del campo. Génesis 3:18. Los cereales, las frutas carnosas y oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido por nuestro Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los más sanos y alimenticios. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor que no puede obtenerse de ningún régimen alimenticio más complejo y estimulante. Pero no todos los alimentos sanos en sí mismos convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Debe escogerse con cuidado el alimento. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Algunos alimentos que convienen perfectamente en una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. Así, hay diferentes alimentos que convienen más a las personas según sus distintas ocupaciones. A menudo el alimento que puede ser usado con provecho por los que se ocupan en trabajos manuales pesados es impropio para las personas de ocupación sedentaria o que trabajan mentalmente con intensidad. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos y cada cual debería escoger el que más convenga a sus necesidades, conforme lo indiquen la experiencia y la sana razón. La abundancia de frutas y cereales con que nos provee la naturaleza es grande, y año tras año los productos de todas las tierras se distribuyen entre todos en forma más general. Gracias a las crecientes facilidades de transporte, como resultado, muchos artículos alimenticios que hace pocos años eran considerados como costosos artículos de lujo, están hoy al alcance de todos como alimentos de consumo diario. Esto sucede principalmente con las frutas desecadas y conservadas. Las frutas oleaginosas y sus derivados van sustituyendo en gran medida la carne. Con ellas pueden combinarse los cereales, las frutas carnosas y algunas raíces para constituir alimentos sanos y nutritivos. Hay que tener cuidado, sin embargo, de no usar una proporción demasiado grande de frutas oleaginosas. Aquellos a quienes no les asientan las frutas oleaginosas pueden subsanar la dificultad atendiendo esta advertencia. Hay que tener presente también que algunas de ellas no son tan saludables como otras. Las almendras son mejores que los cacahuates o maníes, pero estos también son nutritivos y de fácil digestión si se consumen en pequeñas cantidades y mezclados con cereales.
Convenientemente preparadas, las aceitunas, de igual manera que las frutas oleaginosas, pueden sustituir a la mantequilla y a la carne. El aceite, tal como se halla en la aceituna, es muy preferible al aceite animal o grasa vegetal. Sirve de laxante. Su uso beneficiará a los enfermos de constipación y podrá curar o aliviar las inflamaciones del estómago. Los que se han acostumbrado a un régimen fuerte y altamente estimulante tienen el gusto pervertido y no pueden apreciar de buenas a primeras un alimento sencillo. Se necesita tiempo para que el gusto vuelva a ser natural y para que el estómago se reponga del abuso que ha sufrido. Pero los que perseveren en el uso de alimentos sanos los encontrarán sabrosos después de algún tiempo. Podrán apreciar su finísimo sabor y los comerán con deleite, prefiriéndolos a las golosinas malsanas, y el estómago, en una condición saludable, es decir, ni afiebrado ni recargado, podrá desempeñar con facilidad su tarea. Para conservar la salud se necesita una cantidad suficiente de alimento bueno y nutritivo. Con el debido cuidado podemos conseguir en casi cualquier país los artículos más sanos. Las diversas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también de frijoles, las arvejas, guisantes y las lentejas, se envían a todas partes. Estos alimentos, juntamente con frutas nacionales o importadas y con la variedad de verduras que crecen en todo lugar, facilitan la elección de un régimen alimenticio completo sin el uso de carne. En cualquier parte donde pueda cultivarse mucha fruta, debería conservarse en abundantes cantidades para el invierno, ya sea en latas ya desecadas. Pueden cultivarse con ventaja las frutas menudas como las grosellas, las fresas, las frambuesas, las zarzamoras, etc., en los países en que este cultivo es escaso y descuidado. Para el uso casero, los recipientes de vidrio convienen más que las latas para la conservación de la fruta. Es especialmente necesario que la fruta se ha de conservar esté en buenas condiciones. Úsese poco azúcar y no se cueza la fruta más del tiempo indispensable para su conservación. Preparada así, es un excelente sustituto de la fruta fresca. En todo lugar donde puedan conseguirse a un precio moderado frutas desecadas, como pasas, ciruelas, manzanas, peras, melocotones o duraznos y albaricoques o damascos, se verá que pueden emplearse como artículo de consumo corriente mucho más de lo que se acostumbra, con los mejores resultados para la salud y el vigor de todas las clases trabajadoras. No debe haber gran variedad de manjares en una sola comida, pues esto fomenta el exceso en el comer y causa indigestión. No es prudente combinar frutas y verduras en la misma comida. Si la digestión es débil, el uso de ambas produce a menudo desórdenes gástricos e inhabilita para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Las comidas deben ser variadas. Los mismos manjares, preparados del mismo modo, no deben aparecer en la mesa. Comida tras comida y día tras día, los alimentos se comen con mayor gusto y aprovechan mucho más al organismo cuando los manjares son variados. Es un error grave comer tan solo para agradar al paladar, pero no se debiera considerar con indiferencia la calidad del alimento o el modo de prepararlo. Si el alimento no se come con gusto, el organismo no será tan bien nutrido. El alimento debe ser cuidadosamente escogido y preparado con inteligencia y habilidad. En la elaboración del pan, la harina blanca muy fina no es la mejor. Su uso no es saludable ni económico. El pan de harina flor carece de los elementos nutritivos que se encuentran en el pan de harina integral. Es causa frecuente de estreñimiento y de otras condiciones malsanas. El uso de sosa o de polvo para hornear en la elaboración del pan es nocivo e inútil. La sosa inflama el estómago y a menudo envenena el organismo entero. Muchas dueñas de casa creen que no pueden hacer buen pan sin sosa, pero esto es un error.
Si quisieran darse la molestia de aprender mejores métodos, su pan sería más sano y para un paladar normal sería más provechoso. En la preparación del pan leudado, no se debe usar leche en vez de agua, pues el pan resulta así inútilmente más caro y mucho menos sano. El pan de leche no se conserva bueno tanto tiempo después de cocerse como el pan hecho con agua y fermenta más rápidamente en el estómago. El pan debe de ser liviano y dulce. No debe tener ningún gusto agrio. Los panes deben ser chicos y estar tan completamente cocidos que, en cuanto sea posible, los gérmenes de la levadura quedan destruidos. El pan leudado caliente o fresco, cualquiera que sea su calidad, es de difícil digestión. No debería aparecer nunca en la mesa. Esta regla no puede aplicarse, sin embargo, al pan sin levadura. Los panecillos frescos hechos de harina de trigo sin levadura y cocidos en un horno bien caliente son saludables y sabrosos. Los cereales que se emplean para el desayuno deben cocerse varias horas. Los alimentos blandos o líquidos son menos saludables que los secos, que requieren una masticación cabal. Los bizcochos o tostadas son uno de los alimentos más sabrosos y de más fácil digestión. Córtese en rebanadas el pan leudado común y séquese estas en un horno caliente hasta que desaparezca el último rastro de humedad. Tuéstese entonces levemente, pero de una manera uniforme. Este pan, guardado en un sitio seco, puede conservarse mucho más tiempo que el pan común, y si antes de comerlo se lo vuelve a calentar, resultará tan fresco como al terminar de hacerlo. Se suele emplear demasiado azúcar en las comidas, las tortas, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces, son causas activas de indigestión. Son particularmente dañinos los flanes y budines en los cuales la leche, los huevos y el azúcar son los ingredientes principales. Debe evitarse el uso abundante de leche con azúcar. No se use la leche. Con esta precaución hay menos peligro de enfermedad. El alimento escaso y mal cocido deprava la sangre, pues debilita los órganos que la producen. Desarregla el organismo y causa enfermedades acompañadas de nerviosidad y del mal humor. Cuéntese hoy día por miles y decenas de miles de víctimas de la cocina defectuosa. Es un deber sagrado que los que cocinan aprendan a preparar comidas sanas. Muchas almas se pierden como resultado de los alimentos mal preparados. Se necesita pensar y tener cuidado para hacer buen pan, pero en un pan bien hecho hay más religión de lo que muchas se figuran. Hay muy pocas cocineras realmente buenas. Las jóvenes piensan que el cocinar y hacer otras faenas de la casa es trabajo servil. Y de ahí que muchas jóvenes que se casan y tienen familias que cuidar tengan una idea estrecha de los deberes que incumben a una esposa y madre. El cocinar no es una ciencia despreciable, sino una de las más importantes de la vida práctica. Es una ciencia que toda mujer debería aprender y que debería ser enseñada en forma provechosa a las clases pobres. El preparar alimentos apetitosos al par que sencillos y nutritivos requiere habilidad, pero puede hacerse. Las cocineras deberían saber preparar manjares sencillos en forma simple y saludable, de tal manera que resulten más sabrosos, como también más saludables por causa de su sencillez.